La petrolera mexicana ha sido a lo largo del siglo XX un pilar fundamental en la edificación de una nación libre, soberana e independiente. Y la tentativa del gobierno de facto, encabezado formalmente por Felipe Calderón, de entregarla al capital transnacional, ha generado una preocupación e indignación en los más amplios sectores de la nación, de los cuales se ha hecho eco la Universidad Nacional Autónoma de México. En la historia universitaria reciente no se recuerda otro caso de un ejercicio colectivo de reflexión en el que investigadores, profesores, autoridades, estudiantes y trabajadores hayan sido convocados a aportar sus conocimientos en la materia, por lo que expreso aquí mi agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad Nacional por invitarme a participar en esta que es la última mesa de esta fructífera semana y con la que es, desde luego, la última ponencia de este día. Los 5 días últimos han testimoniado de la pluralidad y diversidad de la universidad, pero también de su vastedad de conocimientos, y emerge, me parece, sin lugar a dudas, un consenso central. Los proyectos del gobierno son inviables, económica, política, histórica y moralmente, porque son contrarios a los intereses del pueblo mexicano. Enviadas por Calderón al Senado el martes 10 de abril, tienen como objetivo central el proseguir el desmantelamiento de Pemex, iniciado por los gobiernos neoliberales desde la Madrid, Salinas, Cedillo y Fox, y expedir unas bases pseudojurídicas para que con una industria petrolera privatizada en manos de las grandes transnacionales petroleras, Exxon, Shell, Repsol, el país se incorpore al escenario de la aberrante globalización neoliberal. Y configuran, me parece, estas iniciativas, como se dijo en una mesa en el Senado de la República, el delito de traición a la patria por el que Calderón y sus cómplices deberían ser destituidos y procesados. Petrolera y no energética conduciría en el plano jurídico a que prosiguiera el desmantelamiento del Estado Nacional Mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington y crearía un escenario de incertidumbre jurídica incluso para las inversiones a todas luces anticonstitucionales que hicieran estas corporaciones transnacionales a las que tontamente se busca proteger, pero que tendrían que invertir en un contexto de plena ilegalidad. La propuesta de Calderón en materia energética busca en el plano jurídico proseguir el desmantelamiento del Estado Nacional Mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y una consecuencia jurídica de enorme gravedad sería el que crearía un caos legal en el país. Pemex no sería privatizada, en efecto, si es esa la concepción estricta del término, pero sería desmantelada y se crearía en su lugar una industria privada en manos de los consorcios transnacionales. La empresa Pemex, si nos atenemos a la propuesta de Calderón, sería blindada para que pudiera ser objeto de todas las prácticas de corrupción a las que nos tiene acostumbradas la burocracia política. El blindaje que propone el gobierno implicaría que no habría injerencia posible ni del legislativo ni de la sociedad en esta empresa, que quedaría en manos de una oligarquía de tecnócratas neoliberales vinculados, como ya se sabe, a las grandes empresas transnacionales extranjeras, y que estarían en la posibilidad de disponer de los que son recursos estratégicos de la nación. Se crearía, pues, en el país un escenario de facto en materia petrolera contrario al orden constitucional y que se buscaría que fuese
irreversible en los hechos. Algo mucho más grave, las iniciativas calderonianas de ser aprobadas nos llevarían, en la hipótesis descabellada de que fueran aprobadas, nos llevarían a gravísimas consecuencias para la soberanía de la nación y la seguridad del pueblo mexicano, pues estarían abriendo una vía pseudolegal a las corporaciones multinacionales para apoderarse de la industria, pero también darían pie a que el gobierno de Washington tuviese una justificación para poder intervenir con cualquier fútil pretexto en nuestro territorio. Estas iniciativas se sustentan en la tesis del Departamento de Estado y de los organismos financieros internacionales de que para imponer el modelo globalizador es necesario para el gran capital dejar sin efecto los aspectos centrales de nuestra Constitución. Y para hacerlo posible, buscan reinterpretarla con la pretensión de que esto se hace legal, y así están comprometiendo seriamente la seguridad del país. La doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, redefinida por el presidente George Bush desde 2002, establece claramente que la Casa Blanca se arroga el derecho de intervenir militarmente en los países donde tiene intereses petroleros, desde el Medio Oriente hasta América Latina, por lo que de ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante se cometería un atentado contra todo nuestro continente. El Pentágono, por ejemplo, acaba de crear para África el sexto mando militar, el AFRICOM, que se añade a los ya existentes, destinado esencialmente a controlar la explotación de los recursos minerales y petrolíferos del continente africano. Sabemos que la ocupación de Afganistán en 2001 y la ulterior invasión de Irak en 2003 no obedecieron más que al proyecto del Pentágono de controlar los recursos petroleros en el Medio Oriente. Estas iniciativas comprometerían pues seriamente no solo el futuro energético de México y la economía nacional, sino comprometerían la soberanía nacional, especialmente con los contratos que se pretende otorgar a corporaciones extranjeras para explorar las aguas profundas del Golfo y los yacimientos petrolíferos. Lo anterior es aún más absurdo cuando se hace a contracorriente de lo que se está proponiendo en otros países de América Latina que están pensando esencialmente en la defensa de los recursos estratégicos de las naciones del continente, e incluso, fíjense ustedes, en el caso de los Estados Unidos, en donde se está legislando también sobre la protección constitucional a los recursos estratégicos. El Congreso norteamericano votó en 2007 la Security Act 556 para que en lo sucesivo una agencia del gobierno estadounidense revise todas las implicaciones que puede tener en materia de seguridad nacional las inversiones extranjeras. Y el propio Bush se ha opuesto enérgicamente en este 2008 a las inversiones extranjeras en la industria petrolera estadounidense por considerar que afectarían a la soberanía de los Estados Unidos.